Porque el síndrome de Wells es una entidad clínica que muchas veces pasa por los pediatras. A veces el primero que ve el síndrome de Wells son los pediatras. Y a veces cuando los pediatras son un poquito despistados, te lo comen. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque estos pacientes que debutan alrededor del año de edad con esta enfermedad, muchas veces la primera manifestación son como una especie de cólicos intestinales, ¿verdad? De ahí el nombre de espasmos salas de Wells, espasmo salutatorio de Wells. El primer síntoma son estas mioclonías flexoras. Y el paciente del campo y el citadino también va al pediatra porque le dice: mi niño tiene cólicos intestinales, ¿verdad? Y va a la guardia o va al pediatra, y el pediatra le receta las consabidas gotitas para los gases, espasmocol, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así pasan los días y los meses, y el paciente sigue con su enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que puede ser muy tarde, porque cuando ese pediatra derive el paciente al neurólogo y le hagamos el electroencefalograma, posiblemente ya se pasó la chance que tenía ese paciente de curarse, ¿verdad? Y entró en una etapa de retardo mental de la que no vuelve. ¿Ok? Entonces, el síndrome de Wells tiene dos formas de presentarse. La una es la criptogenética, es decir, aquella que yo sé que tiene una causa que lo produce, pero que no la puedo identificar, ¿verdad? Todo lo referido hasta ahora de la chance que tiene de curarse este paciente se refiere a la criptogenética, porque si yo lo detecto a tiempo, le doy una medicina que se llama ACTH, ¿verdad? Y ese paciente tiene un 90% de chance de curarse, de ser estudiante de medicina, astronauta, ¿verdad? Pero si yo no lo diagnostico, ese paciente entra en retardo mental. El tratamiento para el criptogenético, como queda dicho, es el ACTH más el ácido valproico. No hay ACTH acá, pero yo en mi caso las mando a conseguir de fuera, porque es una emergencia médica. Es una emergencia médica, es como quien dice: llegaste con un abdomen agudo perforado y hay que operar. Es una emergencia médica. Es una emergencia psicológica, porque si no después en breve tengo un niño con retardo mental pidiendo plata en la calle. Entonces, ojo con este tipo de pacientes, ojo con esos pacientes que viene la madre y te dice tiene cólicos abdominales, ¿verdad? El ACTH no hay acá, como les decía, pero existe una forma de ACTH, y ustedes deberían tenerlo en la guardia médica. Se llama la tetracosáctida. Tetracosáctida no es ACTH, pero actúa como ACTH, ¿verdad? Yo felizmente siempre tengo en mi oficina unas ampollitas de eso, y curiosamente les comento de que este tipo de ampollitas no todo el mundo las posee. Les digo porque hasta mi distinguidísimo amigo Isaac Yepes del Casa Bustamante me ha mandado a solicitar, porque sabe que siempre yo dispongo de él. De ahí ustedes nomás, Isaac Yepes es, yo diría, el mejor neurólogo pediatra del país. Y aún él a veces no tiene estas ampollas y me las manda a solicitar. Les digo nomás como para que vean ustedes la importancia de tener este tipo de medicina. Anteriormente, hasta hace unos 10 años, había acá en el país la molécula, se llamaba Sinacter. Como todas las cosas buenas en el país terminan por extraviarse o por anular su licencia. Y la otra forma del síndrome de Wells es la forma sintomática en la que cualquier cosa te puede dar un síndrome de Wells, cualquier entidad lesiva en la cabeza, desde un T21, pasando por la lisencefalia, la encefalopatía hipóxica isquémica, la injuria perinatal, la polimicrogiria, la microgiria, un montón de cosas. Todas las patologías cerebrales en el infante te pueden dar un Wells secundario o sintomático. El Wells sintomático es de muy difícil manejo, debe encasillárselo dentro del grupo de las epilepsias catastróficas, porque en muchos de los casos desenrollan en la fase que sigue, que es el síndrome de Lennox-Gastaut. El grave
es un grado menor a lo Tajara que ya les describí. La epilepsia benigna de la niñez con espigas centrotemporales, también conocidas como epilepsia benigna rolándica, es algo con lo que eventualmente ustedes se pueden presentar. Es un infante entre 4, 7, 10 años, inicio de la adolescencia, que estando dormido, las primeras horas del sueño o al despertar, se levanta con una sensación de extrañeza, desorientación, con sensaciones disestésicas en un lado de la cara, frecuentemente con movimientos clónicos en un lado de la cara que algunas veces generalizan, ¿verdad? Y que al realizar un electroencefalograma nos aparecen lo que se conoce como puntas ondas en la región centrotemporal. Dentro de las epilepsias idiopáticas parciales, es una de las más frecuentes de ver. El electroencefalograma, como les decía, tiene espigas centrotemporales y el tratamiento puede o no ser farmacológico. Tienen un gen de una penetrancia benigna, usualmente suelen desaparecer alrededor de la adolescencia como sin medicinas. Si son muy frecuentes, los medicamos con fármacos de acción parcial tipo carbamazepina o carbamazepina, o puede ser con valproato o levetiracetam también, y como les decía, la evolución es benigna. La epilepsia de la niñez con espigas occipitales, o EBI-O, descrita por Panayotopoulos, es menos frecuente que la anterior, pero puede tener una situación clínica con la cual quizás ustedes alguna vez se tropiecen en la guardia. Cada que ustedes tengan en la guardia un niño con vómitos súbitos, vómitos ictales, que no puedan ser explicables por una patología gastrointestinal, debe venirles a la mente la posibilidad de estar frente a esta entidad clínica. Realizar un electroencefalograma, donde vamos a encontrarnos con espigas occipitales, ¿verdad? Y acometer con el tratamiento correspondiente. El síndrome de Lennox-Gastaut-Dravet es una epilepsia catastrófica, intratable, que requiere polifarmacia y que tiene todos los tipos de crisis convulsivas habidas y por haber. Generalmente se usan muchos fármacos, los cuales tienen pobres respuestas, y no en pocas veces se ha llevado a estos pacientes a terapias alternativas, como terapia cetogénica, estimulación del nervio vago, y algunas veces a tratarlos mediante cirugía, haciendo lo que se conoce como callosotomía. La epilepsia mioclónica juvenil descrita por Janz es una entidad con la que ustedes se pueden encontrar eventualmente. No tiene causa conocida, si quieren que es genética. En algunos pacientes se ha visto mayor grosor de la corteza cerebral, asocia algunas veces ausencias juveniles y crisis tónico-clónica del despertar, comienza en la adolescencia y aunque es benigna, fíjense ustedes, aún siendo benigna, debe ser tratado para toda la vida. ¡Qué paradoja! Porque el gen que produce la enfermedad tiene una penetrancia de larga data, de largo alcance, hasta alrededor de los 60 años. Entonces el paciente te pregunta, pero doctor, ¿por qué tomo si usted me dice que esto es una enfermedad benigna? Porque, como digo, el gen penetra hasta los 60 años y tienes que medicarlo hasta los 60 años. Las causas poligénicas y estos son los factores desencadenantes: privación del sueño, menstruación, alcohol, ejercicio extenuante, y cuando se suspende unilateralmente por decisión del familiar o el paciente los fármacos antiepilépticos. De este síndrome de Dotus no voy a hablar porque realmente es muy infrecuente de ver. La epilepsia del lóbulo temporal, ya hice la descripción semiológica: extrañeza, déjà vu, crisis alucinadas, olfativas, crisis de abducción, encuentro con extraterrestres algunas veces, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas,
y movimientos estereotipados y coordinados sin un propósito definido y con alteración de la conciencia. El electroencefalograma me mostrará polipuntas, puntas ondas agudas, puntas ondas lentas a nivel temporal, y es mandatorio, presten atención, es mandatorio en estos casos realizar no tomografía, porque la tomografía sirve realmente para muy poco. Hay que hacer resonancia magnética. Y ojo, no cualquier resonancia magnética. Esto les cuento porque a veces veo por ahí gente que está metida en el tema, que pide resonancias magnéticas, o sea, las convencionales, no sirven. Las que sirven son las resonancias magnéticas en cortes coronales con gadolinium que pasen por el hipocampo. Porque si yo supongo que tengo una esclerosis, estoy enfrentando a una esclerosis inicial del hipocampo, tengo que pedir los cortes que me visualicen el hipocampo. Y algunas veces, aún estando frente a una semiología harto evocadora de la patología, la resonancia es negativa.